Entonces, ya empecé a grabar desde aquí, ni modo. Entonces tiene que, esta cuestión de la fricción tiene que ver con esa cuestión que impide, que un trabajador que está buscando trabajo lo encuentre de manera inmediata, ¿no? Y eso ya lo habíamos explicado. Entonces, bueno, nada más voy a retomar un poquito de lo que ya vimos para que quede dentro del video. Estamos repasando la crítica de los tres postulados de Keynes, ¿no? Que son que el salario real sea igual a la desutilidad marginal del trabajo, es el primero. El segundo, que exista el desempleo voluntario. Y el tercero, que va a cuestionar la ley de Say. Ahorita estamos repasando el primero y estamos viendo las definiciones, ¿no? Acerca de lo que para Keynes implica la oferta de trabajo. Bueno, él está describiendo ahorita el modelo clásico, ¿no? Entonces voy aquí a seguir con esto, ¿no? Entonces vimos esto de la fricción. ¿Cómo podemos disminuir la fricción? Pues tratando de incidir en las instituciones que puedan mejorar ese tránsito de un empleo a otro, ¿no? O el tránsito de ser estudiante a ser empleado. Si se puede lograr eso, se disminuye la fricción, ¿no? Dice, el postulado es también compatible además con la desocupación friccional. El postulado es también compatible, además de con la desocupación friccional, con la desocupación voluntaria, ¿no? Entonces ahí, ¿quién quiere leer? A ver, ¿qué resulta? Que resulta de la negativa o incapacidad de una unidad de trabajo para aceptar una remuneración correspondiente al valor del producto atribuible a su productividad marginal, a causa de la legislación o las prácticas sociales del agrupamiento para la contratación colectiva, de la lentitud para adaptarse a los cambios económicos o simplemente a consecuencia de la obstinación humana. Estas dos clases de desocupación son inteligibles, pero los postulados clásicos no admiten la posibilidad de una tercera, que definiré como involuntaria. Ok, entonces gracias, Carolina. Aquí lo que está diciendo Keynes es que este tipo de postulado de los clásicos solamente admite el desempleo friccional y la desocupación o el desempleo voluntario, ¿no? O sea, cuando estamos hablando de que la oferta de empleo depende de la decisión de los trabajadores para emplearse al salario real, que compensa la desutilidad marginal del trabajo, ahí solamente caben que exista el desempleo friccional o el desempleo voluntario, ¿sí? Entonces, si la oferta de trabajo que ofrecen los trabajadores es pequeña, aquí este modelo explica que es porque los trabajadores no están dispuestos a ofrecer más trabajo al salario vigente, ¿no? Entonces, ahí lo que dice Keynes, ¿no? Es que este desempleo voluntario tiene que ver con una cuestión de legislación o prácticas sociales, ¿no? De la contratación colectiva, de las cuestiones de cambios económicos o de la obstinación humana, ¿no? Entonces, ¿por qué mete tanto rollo? Porque está pensando, por ejemplo, en un sistema de sindicatos, en donde hay agrupaciones sindicales, pero además la ley puede determinar el nivel del salario mínimo, ¿sí? Entonces, si imagínense que ese nivel de salario mínimo esté fijo durante un tiempo, pues eso podrá impedir, ¿no?, que los trabajadores puedan negociar un nivel más alto de salario, por ejemplo. Y esto explicaría desde el punto de vista clásico por qué existe cierto tipo de desempleo voluntario, que al nivel de salario vigente no están dispuestos a trabajar. Pero esa sería la lógica del modelo clásico, ¿no? Ya sea por la legislación o por los agrupamientos o porque de plano no me gusta el salario y no quiero trabajar.
es que existe el desempleo voluntario, ¿sí? Pero él va a desarrollar un concepto que va a llamar desempleo involuntario. Y esa va a ser la crítica fuerte que va a hacer Keynes a los clásicos, ¿no? Entonces vamos a ver cómo define Keynes el desempleo. Bueno, eso después. Vamos a ver cómo bajo el modelo clásico podríamos incrementar la oferta de trabajo. Entonces, a ver, tenemos estas 4 formas de incrementar la oferta de trabajo en el modelo clásico. A ver, ¿quién quiere leer inciso A? Pero ya, cámbienle, a ver. Yo. Adelante. A ver, Yareli. Si no, creo que fueron 2 yos. Adelante. Sí, profe. Inciso A, un mejoramiento en la organización o en la previsión que disminuya la desocupación friccional. A ver ahí, entonces. ¿Cómo le podremos hacer para mejorar el empleo, ¿no? Entonces, una cosa es incidir sobre la fricción, sobre las instituciones que son ineficientes o a lo mejor ni existen esas instituciones, para agarrar a los trabajadores y colocarlos a su empleo, cuando se están cambiando o cuando están en el primer empleo, por ejemplo. Entonces, si logramos incidir en una mejora eficiente de esas instituciones, ya sea creándolas o dotándolas de información, por ejemplo, de todas las vacantes que existen, podría disminuir la fricción y podría aumentar el empleo. Entonces, esa sería la primera causa. A ver, ¿alguien más? Yo. A ver, es Fernanda. A ver, Fernanda. Una reducción de la desutilidad marginal del trabajo expresada por el salario real para el que todavía existe trabajo disponible, de manera que baje la desocupación voluntaria. Ok, entonces el segundo tiene que ver con incidir en la desutilidad marginal del trabajo, ¿no? A ver, ¿cómo podría yo incidir? La desutilidad es el perjuicio que me causa a mí trabajar, ¿no? Ir a trabajar. ¿Cómo le podría hacer para que esa desutilidad disminuyera sin que tuviéramos que estar pensando en salario? A ver, ustedes díganme, ¿cómo se imaginan que ustedes estarían incentivados a trabajar? ¿Por qué cuestiones? A ver, ¿cómo les gustaría? ¿Qué tipo de trabajo les gustaría? A ver. Bueno, en el video usted había mencionado que podría lograrse con una valoración del trabajador. No sé, por ejemplo, hacer un incentivo de si produces tanto, te voy a dar, no sé, un día libre o algo así. Y también había mencionado que al hacer esto también se aumenta una oferta de trabajo y pues esto no, al llegar a este ritmo no importaría si el salario es menor que el trabajo, porque está incentivado el trabajador. Entonces, es como que un beneficio. Sí, o digamos, ¿por qué? A ver, ¿por qué no me gustaría trabajar? Tal vez porque no me gustaría ir a trabajar. Pensando en el caso clásico, podría ser porque mi trabajo está muy lejos, ¿no? Entonces, ¿qué podría hacer el Estado? Poner un sistema de transporte eficiente y barato, ¿no? Entonces, ahí tal vez me reduzca mi desutilidad. Otra cosa sería que estuviera trabajando en un espacio agradable, ¿no? Que estuviera bien iluminado, de ese tipo de empresas verdes que están ahorita de moda, ¿no? Entonces, tal vez así reduciría mi desutilidad y yo estaría dispuesto a trabajar más con el mismo salario. Esa es la idea, ¿no? Pero en general es eso, o sea, cómo incidir en esa desutilidad que te produce el trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, sentarlos con muchachos guapos, ¿no? O muchachas guapas, así, aunque les paguen menos, van y trabajan, ¿no? Por ejemplo, ¿o no? Sí, o también había mencionado que si había como que una, ¿cómo se puede decir? O sea, como una remodelación de maquinaria o algo así, como que yo trabajara más fácil, también eso sería como un incentivo.
Exactamente. ¿Sí? Entonces, esas cosas podrían ayudar a incentivar, ofrecer más trabajo sin tener que subir el salario, ¿no? O sea, estarían reduciendo la desutilidad marginal, ¿no? Entonces, a ver, Shanti, inciso C, por favor. Sí, profesor. Un aumento de la productividad marginal física del trabajo en las industrias que producen artículos para asalariados. Para usar el término adecuado del profesor Pico, aplicable a los artículos de cuyo precio depende la utilidad del salario nominal. Ok, entonces en ese punto lo que está diciendo Keynes, ¿cómo le puedo hacer para que aumente la oferta de trabajo? Y aquí lo que estoy diciendo es incrementar, ¿no?, el salario real vía la productividad en las industrias que producen bienes de consumo obreros, si quieren. Entonces, si yo compro tecnología y la aplico a la producción de los bienes que compra la mayoría de la población o de los obreros, pues como aumenta la productividad, eso va a tender a influir en disminuir los precios de esos bienes. Si disminuye el precio de esos bienes, ¿sí?, yo como trabajador estoy viendo que mi salario está incrementando, mi salario real. Entonces estoy dispuesto a ofrecer más. ¿Por qué está incrementando mi salario real? No porque incremente el salario nominal, sino porque están bajando los precios. Entonces estoy ganando más sin mover el salario nominal. Entonces eso me llevaría a mí a ofrecer más trabajo. ¿Sí queda claro ahí, chamacos? ¿O no? ¿Sí, no? Ok. Entonces... Profe, a mí no me quedó claro. O sea, es que en el video usted comentaba que si se hacía más rentable producir, iba a incrementar la rentabilidad y la demanda de trabajo, pero, o sea, ¿cómo? ¿Puede poner otro ejemplo? Ahorita vamos con el D. A ver, vamos con el D. A ver, Valeria, vamos con el D. Un aumento en el precio de los artículos para no asalariados relativamente al de los que sí lo son, acompañado por un desplazamiento de los gastos de quienes no ganan salarios de los artículos para asalariados a los otros artículos. Ok, entonces ahí fíjense, yo tengo dos, en el C y en el D tengo dos cosas. Si aumenta la productividad del trabajo, ¿sí?, yo lo que estoy generando ahí es mayor demanda de trabajo, ¿sí?, porque la productividad es mayor rentabilidad, ¿sí? Entonces, si la productividad aumenta, las empresas van a demandar más trabajo, pero si esa productividad incide también en el precio de los bienes para los trabajadores, pues los trabajadores también van a estar dispuestos a ofrecer más trabajo. ¿Por qué? Porque son dos cosas se juntan. Aumenta la rentabilidad por la productividad y también aumenta el salario real. Entonces aumenta demanda y aumenta oferta, ¿sí? Entonces, como las comisiones para los vendedores. Podría ser porque cuando pagas comisiones a los vendedores es porque están siendo más productivos, ¿no? Entonces aumenta, si te producen más, te dan más a ganar. Y entonces tú les das un incremento de acuerdo a esa productividad. Entonces aumenta tu demanda detrás de ese tipo de trabajo y sus salarios aumentan, ¿no? Pero va más allá, porque no solamente es que aumente la productividad, que aumente tu rentabilidad y que tú pagues un incentivo, sino que esa mejora tecnológica que aumenta la productividad se dirige a la producción de bienes de consumo asalariado. Entonces, cuando hay una innovación técnica en general en el sistema económico, eso tiende a abaratar ciertos productos, ¿sí? Una mejor máquina para producir helados, digamos. Bueno, no, vamos a empezar. Una mejor máquina para producir maíz, ¿sí? Entonces,
aumenta la productividad, disminuye el precio. Y si disminuye el precio, el salario real de los obreros aumenta. Entonces, aquí, a diferencia de ese sistema de estímulos por la productividad, ¿no? El salario crece sin que muevas tú el salario, porque están cayendo los precios, ¿no? Lo que caen son los precios por el incremento en la productividad. Entonces, incrementa la demanda e incrementa la oferta. Y, por ejemplo, en el inciso D es diferente, porque no incrementa la productividad, pero incrementa el precio de los artículos de lujo para no asalariados. Entonces, imagínense que ustedes están produciendo vestidos de una marca muy exitosa, ¿no? A ver qué marca les gusta para poner, como contextualizar. Marca de ropa para niñas. Dior. Bueno, ándale pues, entonces Dior. Imagínense que están produciendo Dior. ¿Qué pasaría si de repente el mercado demanda mucho Dior y crece el precio? ¿Les conviene producir más o no? ¿Qué será? Sí. Pues claro que sí, ¿no? O sea, si sube el precio porque lo están demandando mucho, pues claro que voy a producir más. Entonces, un incremento en el precio de esos bienes de lujo rentabiliza o hace más rentable, para el productor la producción de este tipo de bienes, ¿no? Entonces, si crece tu rentabilidad, ¿sí? Si crece tu rentabilidad, pues vas a demandar más trabajo, ¿no? Y luego dice, acompañado por un desplazamiento de los gastos de quienes no ganan salarios, de los artículos para asalariados a los otros artículos. O sea, crece la rentabilidad del producto, crece tu demanda y crece también la oferta, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú vas a pagar más salarios en ese sector, ¿sí? Si quieres producir más Dior, pues tienes que compensar a los trabajadores para que te produzcan más Dior. Entonces, este incremento en el precio viene por el incremento de la demanda de ese tipo de bienes de lujo, ¿no? Entonces, eso es lo que está diciendo aquí. Entonces, tenemos al final cuatro formas de incrementar la oferta de trabajo bajo el modelo clásico. Entonces, repito, el primero es incidir sobre la fricción, disminuir la fricción. El segundo es incidir en la desutilidad. El tercero tiene que ver con la tecnología, y el cuarto tiene que ver con el incremento de la rentabilidad de un sector. ¿Va? Entonces, bueno, voy a seguir acá. Entonces, aquí se avienta un choro. Existe observación. A ver, Tanit, ¿verdad? Tanit. Sí, profesor. A ver, dice aquí, supongamos. A ver, vas. Supongamos por el momento que los obreros no están dispuestos a trabajar por un salario nominal menor y que una reducción del nivel existente de salarios nominales conduciría, mediante huelgas o por cualquier otro medio, a qué parte de la mano de obra realmente ocupada se retirará del mercado. Se reduce de esto que el nivel presente de salarios reales mide con precisión la desutilidad marginal del trabajo. No necesariamente, porque aunque una reducción en el nivel existente de salarios nominales ocasionara retiro de trabajo, no se desprende de ello que una baja en el valor del salario nominal medido en artículos para asalariados produciría el mismo resultado si fuera debida a una alza en el precio de las mercancías respectivas. A ver, hasta ahí, Gladys. Muchas gracias. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí Keynes? Que eso que dicen los clásicos de que
el trabajo se ofrece conforme a los salarios reales, no se sostiene en la realidad. ¿Por qué? Porque si bien los trabajadores pueden estar peleando porque baja su salario nominal, acuérdense que el salario nominal es lo que aparece en el cheque. A ti te pago 10,000 pesos, ese es tu salario nominal, tu cheque, 10,000 pesos. Y el salario real es cuánto te alcanza de esos 10,000 pesos para comprar los bienes que consumes. Eso son cosas distintas. Salario nominal es lo que vas a contratar en un momento. Vas a decir, a ver, yo trabajo 8 horas por 10,000 pesos al mes, ¿no? Y te van a dar tu cheque al mes de 10,000 pesos, ¿sí? Entonces es un salario nominal. Pero otra cosa es, ¿qué es lo que te alcance con esos 10,000 pesos a lo largo del tiempo? Entonces lo que dice aquí es que tal vez los trabajadores decidan no trabajar si les bajan su salario nominal de 10,000 a 8,000 pesos. Entonces pues ya no trabajo. Pero lo que dice que no hay evidencia de que los trabajadores respondan a dejar de trabajar cuando suben los precios, ¿sí? Entonces aquí la cuestión es la siguiente. Imagínense que ustedes van a entrar a trabajar a no sé, cualquier lado, y les ofrecen un sueldo de 10,000 pesos al mes, ¿no? Entonces dicen, va, yo acepto. Ahora, ¿qué puede pasar en ese mes? ¿No? Que la inflación al inicio esté, por ejemplo, en 5% y que al final del mes crezca al 6%. Entonces, en términos reales, ustedes ya perdieron. ¿Por qué? Porque la inflación creció. Pero no por el hecho de que crezca la inflación. Es que ustedes van a dejar de trabajar, ¿sí? O sea, crece la inflación y su salario real disminuye, pero ustedes no dejan de trabajar. Incluso el salario se puede mantener todo el año a ese nivel, como pasa, por ejemplo, en México. Salario mínimo es tanto este año y se va a mantener así todo el año. Pero ¿qué puede pasar? Que la inflación crezca en el año y entonces el salario real en el año, porque el salario nominal es fijo, va a disminuir. Y eso implicaría una disminución de la oferta de trabajo, en términos clásicos. Y dice Keynes, así no pasa. Los trabajadores no renuncian porque suban los precios, ¿sí? Entonces dice, en otras palabras, puede suceder que dentro de ciertos límites, lo que los obreros reclaman sea un mínimo de salario nominal y no de salario real. ¿Queda claro, chamacos? Más o menos. ¿O ya se fueron? Sí queda claro, profe. Ok. Entonces, luego aquí vamos a ver, bla, 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 puro choro. Fíjense, vamos a leer esto. A ver, ¿quién quiere leer ahora? A ver, Alexa dice, más aún, el aserto de que la falta de ocupación que caracteriza una depresión se debe a la negativa de los obreros a aceptar una rebaja en el salario nominal no se apoya en hechos. Ahí espérate, Alexa. Fíjate qué dice aquí. ¿Qué pasa en una depresión? Dice, más aún, el aserto o la afirmación de que la falta de ocupación que caracteriza una crisis se debe a la negativa de los obreros a aceptar una rebaja del salario nominal, no se apoya en los hechos. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué pasó en esta crisis sanitaria? Que a la gente le dijeron, a ver, si quieres conservar tu empleo, está chido, pero te vamos a bajar tu sueldo a la mitad. ¿Y qué pasó? La gente siguió trabajando para conservar el empleo con un sueldo a la mitad, ¿sí? Entonces, por eso, fíjense, este texto se escribió en se publicó en 1933, si no me equivoco, vamos a ver, bueno, lo podemos revisar, pero en el 33, después de la crisis del 29, del siglo pasado. Y esta afirmación de lo que dice Keynes, actualmente es bien vigente, ¿no? En el sentido de que el desempleo que existe en el país no se debe a que los trabajadores no acepten rebajas en el salario real. De hecho, ellos aceptan rebajas en el salario nominal y siguen trabajando, ¿sí? ¿Qué es lo que dice? Por eso dice, la afirmación de que el desempleo
que caracteriza una crisis se debe a la negativa de los obreros a aceptar una rebaja en el salario nominal, no se apoya en los hechos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de México en esta pandemia hemos visto que los trabajadores han renunciado a su salario con tal de conservar el empleo. ¿Sí? A ver ahí entonces, Alexa, otra vez por favor. No es muy exacto. No es muy exacto decir que la desocupación en Estados Unidos en 1932 se debió a la obstinada negativa del trabajo a aceptar una rebaja en los salarios nominales o a la tenaz demanda de un salario real, superior al que consentía la productividad del sistema económico. Ok, entonces, fíjense ahí, ¿no? Es lo que está diciendo, empieza a criticar esa visión clásica, ¿sí? A ver, luego dice aquí, sería interesante observar los resultados de una investigación estadística acerca de las verdaderas relaciones entre los cambios del salario nominal y los del salario real. Y ya bla bla bla, se avienta otro choro, que no sé qué, que sí, que bla bla bla. Ok, luego dice aquí. A ver, dice aquí, a ver otra vez, Alexa, y ya te dejo en paz. Si efectivamente. Sí, profe, no se preocupe. A ver, si efectivamente fuera cierto que el salario real existente es un mínimo por debajo del cual no pudiera contarse en cualquier circunstancia con más trabajo que el empleado en la actualidad, no existiría la desocupación involuntaria, aparte de la friccional. Hasta ahí. Entonces, lo que dice aquí, ¿sí?, es que existe su desocupación involuntaria. ¿Qué es la desocupación involuntaria? Que a un nivel de salario, ¿sí?, real, aunque sea bajo, hay gente que está dispuesta a trabajar y que no encuentra trabajo, ¿sí? Podemos ver ahí a la gente que se pone no sé si han visto en el Zócalo, que ponen sus cartelitos de que ofrecen arreglar trabajos de albañilería, lo que sea. Pues es gente que está ahí, está desempleada involuntaria, porque quieren trabajar, pero no encuentran hasta que llega alguien y que se los lleva, pero mientras tanto son desempleados involuntarios. Y hay gente que puede pasar ahí semanas o meses sin trabajar, a veces trabajan una hora o no, pero ahí están. Y son trabajadores involuntarios, ¿sí? Son desempleados involuntarios, ¿sí? Entonces dice, fíjense aquí dice, sin embargo, sería absurdo suponer que siempre es así, porque generalmente hay más mano de obra disponible que la ahora empleada al salario nominal vigente. Aun cuando el precio de las mercancías para asalariados esté subiendo y en consecuencia el salario real bajando. Entonces es lo que dice, que a veces, a pesar de que los precios crezcan y el salario real esté bajando, sigue existiendo gente que quiere trabajar y que no encuentra empleo, ¿sí? Entonces, totalmente contrario a lo que dicen los clásicos, ¿sí? Entonces, dice... dice el segundo postulado, la idea de que los salarios reales de los trabajadores dependen de los contratos que celebran con los empresarios. También dice, esto no es cierto. Los trabajadores están negociando con los empresarios, con sus empleadores, salarios nominales, no salarios reales. O sea, si yo voy a negociar cuánto me van a pagar este año, pues yo le voy a poner una cifra, pero realmente no estoy en capacidad para saber si esa cifra en ese año me va a alcanzar para cubrir mis necesidades al mismo nivel todo el año. ¿Por qué? Porque los precios pueden crecer en el año y mi salario nominal puede estar fijo, o incluso pueden mantenerse constantes o disminuir. Si disminuyen, yo gano como trabajador porque aumenta mi salario real, pero si aumentan los precios, yo pierdo, y no por el hecho de que suban los precios voy a dejar de trabajar, ¿sí?
Entonces eso es lo que está criticando ahí Keynes, ¿no? Y el hecho de que en esa contratación no se están determinando salarios reales, se están determinando salarios nominales, ¿sí? Entonces, espero que me estén agarrando ahí la onda, ¿no? Entonces vamos a ver. Bla, 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 bla. Luego habla también de que, por ejemplo, que lo que se negocia en esas batallas entre los grupos corporativos de sindicatos y sindicatos de empresas, pues son salarios, no los salarios generales, sino los salarios a veces de determinada industria. Si estamos hablando de los salarios de la industria automotriz, nosotros sabemos que hay un salario mínimo, sí, pero hay un salario mínimo y hay un salario que se determina en la industria automotriz, que puede ser mayor que el salario mínimo, o hay salarios que están cerca del mínimo, tal vez los salarios que están en la agricultura, ¿no? Que si bien no pagan el mínimo, o a lo mejor sí pagan el mínimo, o un poquito más, ¿no? Pero se están negociando y esos salarios no implican una negociación de todo el salario a nivel global, sino son negociaciones muy particulares. Entonces, aquí lo que dice Keynes es que esas negociaciones no están determinando el nivel global del salario, ¿sí? Sino el salario de una industria en particular. Entonces, bueno, ahí luego viene, bla, 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 bla. Ok, entonces dice... Vamos a ver. Ok. Ponerse en ella, relativa. Aquí es lo que dice, no su promedio por unidad, depende de cómo veramos el conjunto de las fuerzas diferentes, ¿no? Dice, el nivel general, lo que les estaba comentando, el nivel general de los salarios reales depende de otras fuerzas del sistema económico. Dice, el efecto de la unión de un grupo de trabajadores consiste en proteger su salario real relativo al de su industria, al de su sector, pero no al nivel general, ¿no? Entonces eso es lo que dice acerca de la negociación. Entonces vamos a ver, ¿quién quiere leer? ¿Ya se me fueron? Yo si quieres. A ver, ¿quién? ¿Tienes duda, Valeria? No, iba a leer. A ver. De mi compañera. No, vas, Valeria, a ver, vas. A ver, adviértase, ya después Elizabeth. Adviértase que por desocupación involuntaria no queremos decir la mera existencia de una capacidad inagotable de trabajo. Una jornada de 8 horas no significa desocupación, aunque no esté más allá de la capacidad humana de trabajar 10, ni tampoco consideraríamos como desocupación involuntaria el abandono del trabajo por un grupo de obreros porque les parezca mejor no trabajar que admitir menos de cierta remuneración. Más aún, será conveniente eliminar la desocupación friccional de nuestra definición, la cual queda, por tanto, como sigue. Los hombres se encuentran involuntariamente sin empleo cuando, en el caso de que se produzca una pequeña alza en el precio de los artículos para asalariados en relación con el salario nominal, tanto la oferta total de mano de obra dispuesta a trabajar por el salario nominal corriente como la demanda total de la misma a dicho salario son mayores que el volumen de ocupación existente. Hasta ahí. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Está dando su definición de lo que es el desempleo involuntario y dice que ante una alza de precios, ¿sí? Si hay una alza de precios, baja el salario real. Entonces lo que está diciendo, ante una baja del salario real, en general va a existir mayor oferta de trabajo que la ocupación, que puestos de trabajo. Por eso dice la mano de obra dispuesta, ¿eso qué es? Oferta de trabajo, ¿sí? Dice, son mayores que el volumen de ocupación existente. Entonces, la oferta de trabajo, aún con salario real menor, es mayor que los puestos de trabajo existentes. Entonces, eso es lo que quiere decir el desempleo involuntario, que hay gente que está dispuesta a trabajar aún a un salario menor y que no encuentra trabajo, ¿sí? Entonces, bueno, esa es
la segunda crítica y vamos por la tercera de Keynes. ¿Ahí sí queda claro lo que estamos viendo aquí? ¿O es puro choro? ¿O cómo ven? No, sí se entiende. Sí, sí se entiende, profe. Bueno, yo sé que es puro choro, pero está bien. Está bien. Vamos a ver. Ahí está. Ok. Ahora, vamos a ver qué dice de la ley de Say. ¿Sí? Entonces, ok. Fíjense. Entonces, él va a plantear el tercer supuesto de la economía clásica que se centra en la ley de Say, ¿no? Entonces aquí va a poner una cita de John Stuart Mill, de lo que es Mill, cómo define Mill la ley de Say, ¿no? Entonces, fíjense, aquí dice, los medios de pago de los bienes son sencillamente otros bienes. Entonces, ahí lo que se refiere es lo siguiente. Él está pensando, por ejemplo, imagínense que estoy en el ejemplo del agricultor que va a producir maíz. Entonces el agricultor tiene su tierra, ¿sí? Tiene su semilla, ¿sí? Entonces va a contratar trabajadores para producir maíz. Entonces va a contratar, digamos, 3, 4 trabajadores para producir maíz y a cambio les va a pagar maíz, ¿sí? Entonces, los medios de pago de los bienes son sencillamente otros bienes. Yo al trabajador, ¿cuál es el bien que me da el trabajador? Su trabajo. Yo como agricultor estoy comprando el trabajo como un bien para producir mi tierra. Y a cambio de ese servicio de producción, yo le pago al trabajador maíz. Entonces, el pago de bienes son los bienes. Entonces, si yo estoy produciendo maíz, ¿sí? Estoy generando una oferta de maíz, pero también cuando pago el trabajo de estos trabajadores, ellos me están demandando maíz. Entonces, lo que está diciendo al final es esta ley de Say. La oferta crea su propia demanda. Entonces, dice, los medios de que dispone cada persona para pagar la producción de otras consisten en bienes que posee, ¿sí? Dice, todos los vendedores son inevitablemente y por sentido mismo de la palabra compradores, ¿sí? Entonces, yo vendo maíz, pero a cambio compro la maquinaria, el trabajo que necesito para producir. Entonces, yo estoy comprando, pero también estoy demandando, ¿sí? Entonces, y esa demanda, yo estoy demandando trabajo, pago un salario, ¿sí? Que después ese salario se transforma en una demanda de productos, ¿sí? O estoy comprando la maquinaria y para el que me vende la maquinaria, ¿sí? Eso que yo estoy haciendo es demanda, pero después el que vende la maquinaria con el ingreso que recibe demanda otros productos. Entonces, la oferta genera su demanda en esta idea de la ley de Say, ¿sí? Dice, y luego dice, si pudiéramos duplicar repentinamente las fuerzas productoras de un país, dice, al mismo tiempo duplicaríamos el poder adquisitivo. Todos ejercerían una demanda y una oferta dobles. Adelante, Elizabeth. Así, mencionaba que, bueno, ahorita con lo que explicó, que los vendedores inevitablemente se convertían en compradores en esta economía como de intercambio, ¿no? Así es. Entonces, pero va en este sentido, o sea, de la causalidad, de que por el hecho de que tú produzcas algo, ¿sí? Estás generando la demanda de tus propios productos, ¿sí? Entonces, en este ejemplo del agricultor queda claro, yo necesito trabajadores, estoy demandando ese tipo de bienes, necesito maquinaria, demando ese tipo de maquinaria y a cambio yo a los trabajadores les pago un salario en términos del maíz, ¿sí?
Entonces, mi producción, que es maíz, paga el trabajo a través del maíz que les doy a los trabajadores, digamos. Entonces, mi oferta, mi producción, genera su propia demanda, ¿sí? Entonces, esa es la idea aquí, simplificada en este ejemplo de la producción de maíz. Pero en términos globales, eso es lo que están pensando, que todo acto de producción lleva aparejado una demanda de productos, ¿sí? Entonces, si yo produzco, también demando. Y a quien yo le pague esa demanda, también va a demandar con los ingresos que reciba de lo que me vendan, ¿sí? Entonces, todo acto de producción genera su propia demanda. Esa es la idea de la ley de Say en una economía, pues, de intercambio, digamos, puro de bienes, ¿no? Y que sería una economía de trueque, si quieren verlo, ¿no? Entonces aquí dice, como corolario de la misma doctrina se ha supuesto que cualquier acto individual de abstención de consumir conduce necesariamente a que el trabajo y los bienes retirados, así de la provisión de consumo, se inviertan en la producción. Y esta es la otra idea, de que el ahorro determina la inversión, ¿no? Entonces, regresamos a ese mercado de los fondos prestables, ¿se acuerdan? En donde les puse el mismo ejemplo del agricultor, que produce cierta cantidad y una parte se la consume y la otra la guarda para el siguiente ciclo. Pero si llega alguien y le dice, préstame esto que guardaste porque yo lo voy a producir más maíz, pues entonces ese ahorro de esa persona se convierte en la inversión de otra, ¿sí? Entonces, por eso dice, cualquier bien retirado del consumo se convierte en la inversión del otro, ¿sí? Entonces dice, fíjense aquí, a ver, ¿quién quiere leer? Porque ya me cansé. Yo. Adelante. El ingreso total de una persona se gasta en la compra de bienes y servicios. Es cierto que generalmente se dice que un hombre gasta parte de su ingreso y ahorra la otra, pero es un axioma económico muy conocido que el hombre compra trabajo y bienes con aquella parte de su ingreso que ahorra, del mismo modo que lo hace con la que gasta. Se dice que gasta cuando procura obtener satisfacción presente de los bienes y servicios que compra, y que ahorra cuando el trabajo y los bienes que compra los dedica a la producción de riqueza, de la cual espera derivar medios de satisfacción en el futuro. Sí, entonces, una parte de ese ingreso que genera se lo consume y la otra, según esta teoría, lo ahorra. Pero ese ahorro se va para generar más ingreso, ¿sí? Entonces, esa es la idea que traen. Entonces, aquí es fundamental entender que no solamente la oferta crea su propia demanda, sino creo que el ahorro está generando la inversión, ¿sí? Ahorro porque es oferta, la inversión porque es demanda. Acuérdense que nosotros definimos a eso. Entonces, la oferta, ahorro, determina la inversión. Y luego, bueno, ese es digamos, el último supuesto que va a cuestionar, ¿no? ¿Cómo lo va a cuestionar? En general, Keynes va a argumentar su principio de la demanda efectiva, ¿sí? Fíjense aquí, dice, de manera semejante, no dura el acto del individuo que enriquece bla 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 bla. Bueno, entonces, bueno, él está más o menos argumentando lo que para ellos implica esta idea de que la ley de Say se cumple y de que el ahorro determina la inversión. Pero él la va a cuestionar en el siguiente capítulo, que es el capítulo 3, que es el principio de la demanda efectiva. Y va a decir que no es cierto el principio clásico de que la oferta crea su propia demanda. ¿Por qué? Porque puede pasar, ¿sí?, que el ingreso, si bien una parte se consume
y la otra parte se subtrae del consumo, que ese ahorro que se subtrae no necesariamente regrese a la producción. Entonces, si no regresa, pues eso no va a permitir cerrar la brecha, la brecha, entre la producción y la demanda. Y que entonces la producción va a estar, la oferta va a estar determinada por lo que se demande. ¿A qué voy? Por ejemplo, ustedes cuando, si van a ser empresarios, no creo que sea, no les, a lo mejor sí, aquí sale algún emprendedor, lo único que no van a tener cierto es si todo lo que produzcan lo van a vender. Entonces, si no tienen esa certeza de cuánto van a vender, ¿sí? Siempre van a tratar de producir exactamente lo que les demanden, ¿sí? Porque si producen más de lo que les demandan, pues van a tener que guardar los productos o los van a tener que regalar, ¿no? Imagínense la producción de, no sé si han visto alguna vez estos camionzotes que usan en la minería. Unos camiones que están grandísimos, que parecen edificios. ¿Sí los ubican? ¿O no los ubican? Unos como amarillos. A esos amarillos, pero enormes, parecen edificios, ¿no? Imagínate que tú eres el productor de esos camiones. Saldrán no sé en cuánto, 1,000 millones de pesos. ¿Cuántos produces al año? ¿Cuántos producirías al año? Pues tienes que ver quién te los demanda, ¿no? Entonces esos productos son sobre pedido. Porque ni modo que te pongas a producir 100 camiones y al final pues nada más te compraron 50. ¿Qué haces con los otros malditos 50? ¿Cómo pagas todo eso que invertiste para producirlos? ¿Sí? Entonces, esta idea de la incertidumbre sobre la demanda, que uno como productor, si estás produciendo algo, no sabes si tu producto va a encontrar un comprador, no lo sabes. Entonces, ¿qué haces mejor? Te adecuas a los ritmos de la demanda y eso rompería con esta idea de que la oferta crea su propia demanda, ¿sí? Entonces, siempre vas a tener cuidado en cuanto produzcas y lo que vas a hacer mejor es, si me compraron 50 el año pasado, pues a lo mejor hoy produzco 50 y un poquito más o un poquito menos, ¿no? Pero me estoy guiando por la demanda. No quiere decir que aviento todo y me quedo con la ley de Say de que todo lo que produzca lo voy a vender. No necesariamente es cierto, ¿sí? Entonces esa es la crítica que va a hacer Keynes, que vamos a ver en el siguiente capítulo. Pero entonces, bueno, aquí resumimos esas tres postulados de los clásicos según Keynes, que sería que el salario es igual a la desutilidad marginal, que no existe el desempleo involuntario y que se cumple la ley de Say. Esos son los tres supuestos que supuestamente son los fundamentales según Keynes de los clásicos, ¿sí? ¿Queda claro? O sea, yo ahí están los videos. Aquí me quise regresar a Keynes para ver estas cosas y yo creo que queda más claro. La lectura de Keynes es muy difícil, ¿sí? Pero, bueno, ahí está. Revisamos, ahí está el libro está en el Dropbox, ahí está el video, para que vean que ahí está. Entonces, si tienen dudas, pues díganme, y yo dejaría aquí porque ya está, ya me dolió la garganta. ¿Cómo ven? ¿Se quedó claro? Más o menos. Sí, profe, todo bien. Sí, profesor. Sí, profesor, todo claro. Sí, profesor. Luego en el examen van a estar llore y llore, ¿verdad? Pero bueno, ahorita todo está claro. Entonces, vean los videos y nos vemos el miércoles. Vemos el capítulo 3 de Keynes. De todas maneras, voy a liberar yo ya todos los videos de Keynes, que ya, terminando Keynes, ya es para hacer el examen, chamacos, chamacas. Entonces,
cualquier duda, pues plantéenle aquí, ¿va? Y nos vemos el miércoles, ¿va? Sí, profe, gracias. Sí, profesor. Muchas gracias. Gracias. Órale. Entonces ahí se ven.